Buenas tardes, bienvenidos al último panel de los 15 años del CETIS. Estamos de quinceañeros hoy cumpliendo años, así que para festejarlo hicimos varios eventos y este es el cierre del panel. Tema privacidad, tema muy actual y que, como todos saben, es siempre omnipresente en todo lo que pasa. Y bueno, aparte justo se da la situación, pura coincidencia, no estaba planeado, de que ayer se presentó el proyecto de ley de reforma de la ley 25326. Saben que la Ley Argentina de Protección de Datos tiene 22 años de vigencia y como la tecnología avanza y la ley no, bueno, había que hacer un trabajo de actualización. Así que la Agencia de Acceso a Información Pública presentó el proyecto de ley y 2 días antes el Congreso aprobó un tratado internacional que se llama Convenio 108 modernizado para la protección de datos personales, que es el único tratado internacional de protección de datos existente, que el Consejo de Europa negoció allá por la década del 80. La primera versión del tratado se había aprobado en el 81, el 28 de enero de 1981. No es que sepa de memoria la ley, la fecha, sino que el 28 de enero justo es el Día de la Protección de Datos Personales, que se celebra justamente porque es el día que se aprobó el tratado del Convenio 108, y bueno, y ahora se aprobó la versión modernizada, que es una versión actualizada del Convenio 108 que recepta todos los principios del reglamento europeo y todas las novedades internacionales. Gracias. Todo esto ocurrió en 3 días, o sea que de repente pasamos de 0 a 120 en temas de datos personales y estamos todos muy contentos. Nos van a contar un poco esas novedades con más detalle, así que les presento al panel de las 4 personas que van a hablar. A mi izquierda tengo a Ana Bryan, la conozco hace muchos años, Ana, de 20 años o más, o 30. Es muy joven, Ana. Bueno, estaban en el preescolar. Claro, estábamos estudiando en la universidad. Bueno, bueno, Ana es una batalladora de la privacidad desde hace años y actualmente tiene un cargo en las Naciones Unidas, que es el cargo de relator especial para derecho a la privacidad, que se creó hace unos años, y que demuestra un poco la importancia de la privacidad en el mundo moderno, ¿no? Después, a la izquierda tenemos a Roberto Echevarría, director de ALAI, ¿no? Después, Beatriz Anchorena, que es la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, y Paula Vargas, de Policy de Meta, y privacidad, ¿no? Así que tenemos un panel muy interesante y bueno, le voy a dar la palabra a Ana para que nos cuente un poco y nos dé unas palabras de bienvenida a los 15 años del CETIS. Gracias. Gracias, Pablo. Creo que nos conocimos cuando armamos aquel blog, ¿te acordás? Ah, sí, yo abrí muchos blogs. Hace mucho tiempo. El de Avias Data. Bastante tiempo. Sí, el de Avias Data, exactamente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto y un honor para mí compartir con ustedes estas palabras celebrando el 15 aniversario de la creación del Centro de Estudios de Tecnología y Desarrollo de la Universidad de San Andrés y también ser parte de este panel constituido por tan distinguidos representantes de la comunidad tecnológica jurídica del Río de la Plata. Agradezco la invitación que me fuera cursada, que me permite acompañarlos hoy aquí. Mucho lamenté no poder acompañarnos a la mañana durante toda la jornada, tanto compromisos contraídos con anterioridad me lo impidieron. Doy por descontado, conociendo los antecedentes del centro académico y la alta jerarquía técnica de los ponentes, lo destacadas que habrán sido sus presentaciones y la riqueza de los intercambios. No puedo comenzar a decir mis palabras sin hacer mención a la aprobación, perdón, repito, pero lo tengo que decir, por el Parlamento argentino del Convenio 108 en su versión modernizada, que se produjo por amplia mayoría hace exactamente 2 días y que nos marca una clara tendencia hacia la armonización de los criterios para proteger y garantizar la privacidad y la protección de datos personales. Hace 15 años nosotros lidiábamos con distintas realidades. 15 años. Personalmente estaba fuertemente enfrascada en temas de informática jurídica parlamentaria, a la que dediqué largos años de mi vida. Hoy por hoy, esto cambió mucho. La privacidad ocupó todos mis tiempos libres. Creo que, posiblemente, todos y cada uno de nosotros hemos hecho procesos similares, procesos de cambio. Pero el CETIS continuó su trayectoria, siguiendo la investigación y el desarrollo digital desde Argentina durante estos 15 años. Las
tecnologías de la información y de las comunicaciones han evolucionado rápidamente en estos años. Han tenido y tienen un avance exponencial en el tratamiento de la información que, gracias a la ayuda de los algoritmos, nos habilita a tener a disposición grandes cantidades de información digital. Sí, digo información digital, lo cual implica que debe existir el proceso previo de digitalización, con todas sus consecuencias y con las distintas peculiaridades que este proceso presenta en los diferentes puntos geográficos. Tema este en el cual no nos explayaremos ahora y que constituye un gran desafío. La digitalización de los procesos y la generación de información digitalizada es de suma trascendencia, pues permite ingresar en fases de modernización de los sistemas y cumplir con las necesidades de prestar servicios digitales de calidad. La información, entonces, como decíamos, se encuentra a disposición, controlada por los gobiernos, por las empresas, por las grandes organizaciones. La información circula en forma inconciliable con las herramientas tradicionales del procesamiento de datos. Se trata, en la instancia, del fenómeno de la datificación, si se me permite la flexibilización de la lengua. Se han datificado todos nuestros procesos. Los datos son un insumo para la producción. Los datos tienen un valor trascendente desde el punto de vista económico. Los datos influyen muchísimo en nuestra vida social. Los datos han revolucionado nuestras vidas. Todo comenzó con un importante aumento en el ancho de banda que trajo por consecuencia la generalización en el uso de Internet. Siguió con el uso generalizado de los dispositivos móviles inteligentes que nos proveen sin descanso de información, que nos permiten estar trabajando en lo que antes constituían nuestros momentos de ocio, a tal punto que hubo necesidad de recrear el derecho a la desconexión digital para preservar nuestros momentos de relax y de descanso. También el uso masivo de las redes sociales, con todas sus implicancias desde el punto de vista personal, en lo que es la forma de mostrarnos, desde el punto de vista profesional, por la generación infinita de contactos, desde el punto de vista de la información, generando procesos de desinformación y de polarización de las sociedades, procesos que nos preocupan sobremanera, pues no ayudan a nuestro crecimiento. Las impresiones 3D, el denominado Machine Learning, la realidad aumentada, la robótica, la nanotecnología, han ido generando coyunturas especiales para el derecho, que sigue discutiendo la forma de atribución de las responsabilidades en estos nuevos paradigmas, responsabilidades civiles, responsabilidades penales. El CETIS ha sido un actor privilegiado en estos cambios, ha presenciado la evolución y se ha adelantado en algunas respuestas que el derecho debe proveer ante estas nuevas situaciones. No es un proceso fácil. Fueron años de profunda transformación social, de fuerte disrupción tecnológica y hoy por hoy no podemos dar la espalda a la evolución, a la innovación, a la inteligencia artificial que ha invadido todos nuestros ámbitos vitales y sigue avanzando. En algunos casos nos ayuda a salvar vidas, como ha sucedido con la pandemia por COVID-19. En otros casos conduce a perder figurativamente vidas, como los casos de usurpación de identidad o de abuso infantil. Por mencionar un ejemplo de riesgo patente, puedo traer a colación el uso de los datos biométricos por mecanismos de inteligencia artificial que permiten la identificación de las debilidades humanas, dejando en clara situación de vulnerabilidad a las personas. Agreguemos a este contexto elementos de bioingeniería y podemos tener conciencia de un estado de situación de vulnerabilidad que es crucial para las personas humanas. ¿Cómo lidiar con estos fenómenos tan disruptivos desde el derecho? Los mecanismos existen, aunque no vamos a explayarnos en este punto, en este momento. Sí queremos dejar especial constancia acerca de la importancia de la concientización y de la educación, que han de constituirse en imperativos éticos para todos quienes nos dedicamos a la profundización en estas ramas del derecho. Adquirir conciencia implica saber dónde estamos y hacia dónde vamos, en términos, por ejemplo, de inteligencia artificial. La educación, por su parte,
es necesaria para analizar la ética en la inteligencia artificial, así como la mitigación de los riesgos. Tanto la sensibilización como la educación son la base de uno de nuestros mayores retos, que es enseñar a detectar y prevenir los riesgos sobre nuestros derechos humanos fundamentales. El derecho a la protección de datos personales y a la privacidad operan transversalmente en toda la sociedad y se manifiestan como facilitadores de otros derechos, como ser el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, el derecho a opinar, el derecho a la información, el derecho a trabajar con dignidad. Operan en distintas esferas de la vida en sociedad y nos ayudan a calibrar el estado democrático de los pueblos. La cooperación a nivel internacional y también nacional se torna superlativa cuando de privacidad y de protección de datos se trata. De ahí que la armonización entre los distintos sistemas de protección de datos habrá de surgir como consecuencia de un trabajo conjunto de actores públicos y privados, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, en un enfoque que necesariamente será multisectorial y que seguirá los principios de la ética y deberá ser respetuoso de la diversidad de los pueblos. A propósito, no podemos dejar de tener en consideración que en un sistema democrático sano, nunca una transformación a nivel social podrá descuidar la persona humana, pues siempre debe conducir a realzar la dignidad, la autonomía, la igualdad y la libertad de las personas humanas, así como también a coadyuvar en su convivencia social y política, en tanto la persona es el origen y el fin de toda organización jurídica y política. Es que nunca podemos perder de vista que todo el sistema de derechos humanos no es más que una herramienta para el bien de los seres humanos que deben ser nuestro objeto y el fin último de nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Raúl, ¿querés decir unas palabras? Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias al CETIS, no solo por la invitación a participar de este evento, sino también por la oportunidad de colaborar desde el recientemente creado Consejo Asesor. Así que es un honor enorme para mí y me queda solamente felicitar al CETIS por los logros de estos 15 años. No es fácil posicionar a una institución en el ecosistema regional y todas las personas que han pasado por el CETIS son muy reconocidas a nivel global, tienen un prestigio que sin duda tiene vínculo también con ese relacionamiento institucional. Así que felicitaciones por los 15 años y muchos éxitos más en el futuro. La pregunta que nos colocaban en el panel era un poco, bueno, ¿cuáles eran los desafíos en temas de privacidad para los próximos 10 años? ¿No? Estuvo bueno que no fueron tan ambiciosos y no nos preguntaron para los próximos 15 años porque directamente nos teníamos que ir porque no tenemos idea de cuál sería la respuesta. Ya 10 años suena un poco más tangible. Pero la verdad que ayer con algunos colegas informalmente y hoy en la reunión con los paneles que ha habido hasta ahora, han surgido un montón de temas que nos dejan pensando, nos vamos con la cabeza dando vueltas y nos muestran lo complejo del mundo en el que vivimos, con un desarrollo tecnológico muy acelerado y con un nivel de innovación nunca visto antes. Entonces, recuerdo una vez le preguntaron a un afamado pensador del área de tecnología, un millonario exitoso, le preguntaron cuáles eran las carreras que él pensaba que iban a ser claves en el futuro, y entonces dijo, bueno, la biotecnología, la ingeniería, no sé, todas las carreras que cualquiera diría de lo que estábamos pensando, ¿no? La inteligencia artificial, etc. Bueno, el periodista le dijo, muchas gracias. Y dice, perdón, me olvidé de algo. Y las carreras sociales, porque si no, sin carreras sociales, ¿quién va a poner orden en este mundo, no? Entonces, eso me parece que es muy importante, que tenemos que
que ver todos los desafíos que impone este avance tecnológico, el metaverso, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, pero también tenemos que verlo de una manera, como hablábamos hoy con Alejandro Barbosa, que ahora se tuvo que ir, tenemos que enfrentar estos desafíos sin paralizarnos, ¿no? Tenemos que utilizar la política, la discusión, para encontrar las formas de transitar de estos desafíos, estos tiempos desafiantes, de la forma que logremos que la tecnología beneficie más a la sociedad. Es increíble, por cada desafío que encontramos, también encontramos 10 historias de esperanzas, de utilizaciones que pueden tener las tecnologías. Claro, hablamos de los desafíos de los neuroderechos, pero al mismo tiempo hablamos cómo los millones de personas no videntes pueden comenzar a ver. Hablamos también de controles así de neurotecnología, pero también hablamos de cómo gente parapléjicos pueden desplazarse en vehículos cada vez con mejores dispositivos. Entonces, por cada susto que nos viene, por cada temor, también aparecen muchas esperanzas, y eso es lo importante, que no nos paralicemos y que encontremos los equilibrios regulatorios que sean compatibles con fomentar la innovación, al mismo tiempo que, por supuesto, damos garantías y protegemos los derechos, como decía Ana, de los humanos. Creo que más que nunca, uno de los desafíos grandes para la región es encontrar un enfoque regulatorio propio. Seguimos mirando está bien, porque hay que mirar todo y hay que aprender de todo, pero muchas veces le ponemos demasiada atención, demasiado interés a los enfoques regulatorios europeos, que claramente no son los enfoques regulatorios que sean más proclives o más amigables a la innovación. Alcanza a ver los rankings de diferentes rankings para ver que no es así, y además al mismo tiempo que en los estados, al mismo tiempo que algunos miran las leyes europeas como ejemplos, otros miran el éxito que tienen países como Israel o Singapur o muchos otros, que justamente tienen marcos políticos diferentes, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar ese enfoque regulatorio propio que nos permita ofrecer las garantías que merecen todas las personas, pero al mismo tiempo que generen oportunidades de desarrollo, porque necesitamos, en América Latina necesitamos más desarrollo y necesitamos modelos de desarrollo más inclusivos. Y hemos visto que a través del desarrollo digital podemos encontrar modelos de desarrollo más inclusivos, y es una oportunidad que no podemos perder. Entonces, repito nuevamente, uno de los desafíos para los próximos 10 años es encontrar esos enfoques regulatorios propios que nos permitan facilitar, o sea, la innovación, el desarrollo y modelos de desarrollo más inclusivos. Tenemos que seguir algo que hablamos siempre, pero evitar las consecuencias no deseadas de las políticas. Generalmente las políticas muchas veces, si no hacemos los análisis adecuados entre todos los actores, porque claro, no le podemos pedir a un solo actor que tenga toda la mirada completa en estos temas que acabamos de decir, cada vez son más complejos. O sea, nunca la sabiduría y el conocimiento estuvo tan claro, que estaba tan altamente distribuido. Y necesitamos todas las diferentes miradas para ser más eficientes en el desarrollo de políticas. Ese es un recurso para acompañar este mundo tan cambiante. Necesitamos ser mucho más eficientes, y para eso necesitamos trabajar más entre todos los actores, anticipar consecuencias no deseadas, que las políticas no terminen afectando muchas veces a aquellos que queremos proteger o favorecer, y necesitamos más confianza entre todos los actores, porque con eso vamos a ahorrar muchas energías en todos los temas, y este no es una excepción. Los que trabajamos en temas regionales participamos de las mismas discusiones el mismo día. De hecho, hoy a mediodía tuve que hacer un corte para participar en una conferencia sobre los temas de la Ley de Protección de Datos de Chile. Son los mismos temas que estamos discutiendo en todos los países, y lo podemos hacer de una forma mucho más eficiente si confiamos cada uno en los otros, en las alertas que traemos, en cuáles son los temas que están bien, cuáles son los que no van a estar bien, cuáles son los que van a dar a generar inconvenientes. Podemos lograr los puntos de equilibrio mucho más rápido, y eso nos va a permitir entonces liberar energía para poder dedicarnos a otras cosas que también son muy importantes. Tengo otros puntos, pero creo que por ahí, Pablo, si
si hay oportunidad los aclararé en la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, muy claro. Ahora le voy a pedir a Paula Vargas si nos puede contar cómo ve o cómo ven en los próximos 10 años los desafíos y qué tiene para contarnos. Gracias, Pablo. Gracias, Paula. Sí. Gracias, Pablo. Bueno, yo tengo acá mis notas porque la verdad es que fui cambiando mucho de lo que iba a decir con todo lo que fuimos escuchando en la jornada de hoy. Me pareció todo tan interesante y obviamente la gran mayoría de las cosas que se hablaron tienen que ver con las cosas en las que yo trabajo. Entonces, nada, tengo que tenerlo acá porque dije cómo puedo un poco capitalizar todo lo que escuché hoy para, más lo que yo traigo propio, para dar esta mirada de futuro, que no sé si es a 10 años, digamos. En algunas cosas puede ser, por ejemplo, el metaverso, la visión meta del metaverso es a 10 años, pero los temas de privacidad tenemos que empezar a conversarlos hoy, no en los próximos 10 años. Entonces, tenemos esta cuestión de, bueno, cómo imaginamos desde hoy los productos que tal vez van a estar listos en 10 años. Para poner las salvaguardas de privacidad desde ahora, no en el año 11, cuando esto ya está, ya es una realidad. Y una de las cosas que quería empezar diciendo, porque siempre lo digo, me parece necesario reafirmarlo, aunque todos los que estamos acá ya lo sabemos, es que la privacidad es un derecho fundamental. Entonces, las conversaciones sobre protección de datos personales son conversaciones críticas, digamos, hoy y en los próximos 10 años y en los próximos 20 años, porque claramente un contexto de digitalización hace que los datos personales sean muy valiosos para quien puede hacer uso de esos datos y sabe cómo hacer uso de esos datos. Entonces, la conversación de cómo proteger un derecho fundamental en un contexto en el que la utilización de datos personales es muy valioso para la sociedad y para la economía, es crítica. Ahora, la visión, cómo nosotros pensamos un marco para abordar el futuro de la privacidad y entender las oportunidades, los riesgos, los dilemas y los desafíos, necesita entender qué son los datos personales, qué son los datos en general, como base de esta sociedad y economía digital, y cómo generan valor los datos. Porque una de las cosas que por ahí yo puedo transmitir de cuál es la posición de Meta, por ejemplo, es que los datos no son petróleo. Hay un abordaje bastante frecuente, es como un cliché decir, bueno, los datos son el nuevo petróleo. No, los datos no son petróleo, son muy valiosos, pero nosotros tenemos que entender qué son y cómo generan valor para poder generar los marcos adecuados respecto de cómo se usan esos datos al mismo momento que se protege un derecho fundamental. Entonces, tenemos bastante escrito y no voy a ir en detalle a cómo consideramos nosotros que son los datos, pero sí no es petróleo en el sentido que no es algo extinguible básicamente y no es algo que está localizado o situado en un lugar. Entonces ese es como el primer abordaje que quería decir para cómo vamos a tener estas conversaciones en los próximos 10 años, entendiendo qué son los datos y cómo generan valor, y si vamos a hacer paralelismos con ideas de la época industrial o si vamos a contextualizarlo en el contexto de una economía digital. Y en base a eso se me ocurrieron unos ejes, mencionar 3 ejes, perdón, quiero poner mi clave y es muy larga y muy complicada, entonces me toma un tiempo porque se me bloquea la computadora. Eso habla bien de hablaba de 3 ejes que no son ejes paralelos, digamos. Cuando yo los pensaba es como para simplificar en 3 grandes temas, pero son interrelacionados. El primero es la regulación, por supuesto. Estuvimos hoy hablando, todo el tiempo íbamos y veníamos entre lo que viene, lo que no está regulado y lo que ya está regulado. Entonces, América Latina y creo que a nivel global hay regulación, es regulación sólida que está pensada para proteger este derecho fundamental.
pero no es necesariamente consistente y no es necesariamente homogénea. Muchas veces entra en contradicción, regulaciones en la misma región sobre el mismo tema. Entonces, ese es un tema para pensar la privacidad, de nuevo, siempre como la privacidad como inserta en los datos personales se usan para muchos temas sociales, comerciales y para resolver problemas de la humanidad, digamos. Entonces, eso hay que entenderlo. Y también porque hay regulación de datos y del uso de datos que no es regulación de datos personales. Digamos, la regulación de datos personales incluso aparecen en otro tipo de leyes cada vez con más frecuencia, que no son leyes de privacidad y no son leyes de datos personales. Sergio puede hablar del proyecto de Fake News y cómo los temas de datos aparecían en un proyecto de regulación de contenidos digitales. Entonces, un tema es el regulatorio. El otro es cómo vamos a abordar las tecnologías emergentes o las situaciones sociales emergentes que involucran tecnología y datos, porque esto va más allá de la regulación. Acá vamos a hablar de cuestiones de ética, que estuvimos hablando hoy, que va más allá de la regulación. Vamos a hablar de educación, cómo educamos precisamente en estas tecnologías emergentes, en estos nuevos tipos de datos que hoy no conocemos, tal vez y vamos a estar conociendo en los próximos 10 años, en nuevos usos de datos que hoy no tenemos identificados. Hablamos de cuestiones como bystander, como seguimiento ocular, cuestiones que uno puede decir, bueno, ya están alcanzadas por la ley, pero en términos éticos tal vez son diferentes a lo que puede permitir o no permitir una regulación. Entonces, educación, ética, el abordaje de las cuestiones emergentes es clave, y el valor de la conversación multipartita en estos temas, que también se mencionó mucho en el día de hoy, y yo desde el sector privado obviamente traigo esta voz de hay un gran expertise, al final el sector privado es el gran motor de desarrollo tecnológico, muchas veces el Estado y la academia también lo son, pero y hoy se habló mucho de eso, de quién está generando la nueva Internet, y lo que se identificó es que es mayormente el sector privado, distinto a lo que pasó con la actual Internet, que fue generada desde la academia. Entonces el sector privado tiene que estar sentado a la mesa, y no necesariamente con una visión antagonista, sino con una visión de participación, de compartir conocimiento y de generar estándares de forma conjunta, digamos. Entonces, el rescatar el valor de esas conversaciones, yo sé, por lo menos la compañía en la que yo trabajo, que es una compañía sumamente interesada en escuchar a los otros actores, y bueno, cómo nosotros podemos también participar de esas conversaciones. Y el último eje, que creo que también se discutió mucho hoy en el CETIS, que es un centro de tecnología en general, no solo de privacidad y datos, si bien tiene un pionero acá, Pablo, es cómo compatibilizamos los temas de privacidad con otros objetivos de política pública, cómo generamos esta discusión de derechos fundamentales de una manera más integral, y donde no se generen objetivos de política pública que colisionen entre sí. Hoy Fernanda hablaba de competencia y en muchos otros temas, cómo hacemos para que las discusiones y los balances estén claros y no haya, por ejemplo, para el sector privado, por un lado, un objetivo de política pública que te dice hace una cosa, y otro objetivo de política pública que te dice hace todo lo contrario. Entonces, las discusiones con ese balance de derechos fundamentales y objetivos de políticas públicas. Y finalmente, para cerrar y no tomar mucho más tiempo, ¿cuáles son algunos de los desafíos concretos que yo veo? Que de nuevo, no necesariamente a una década, algunos ya están acá, algunos llevarán algunos años, y tal vez en una década hayamos resuelto tal vez la mayoría de ellos. Pero uno es, bueno, para nosotros y para muchos de los que estamos acá, los desafíos para la privacidad que va a traer el metaverso. Nuevos usos de datos, usos que hoy no podemos prever, nuevos tipos de datos que no podemos prever, y cómo planteamos esas conversaciones hoy, desde hoy. Después, bueno, cómo habilitamos el flujo de datos transfronterizo. Esa es una cuestión que uno puede decir está desde el minuto cero en la regulación y en las discusiones, y aún hoy sigue generando enormes conflictos y controversias, y es un tema clave para la sociedad y para la no fragmentación del Internet.
esto es un centro de internet y el flujo transfronterizo de datos depende que no se fragmente el internet y qué tipos de internet vamos a tener. Otro tema es cómo creamos infraestructuras, lo voy a decir en inglés, perdón, pero que sean privacy aware. Cómo embebemos la privacidad en las infraestructuras, las privacy enhancing technologies. Eso requiere muchísima inversión y muchísimo conocimiento, pero es la forma de escalar la privacidad dentro de los desarrollos tecnológicos y que no dependa de decisiones individuales, digamos. Dos más, cómo generamos marcos para que se habilite el data sharing de una forma que proteja la privacidad. De nuevo, es un tema que sigue generando inseguridades jurídicas, sigue generando muchas conversaciones, por ejemplo, para investigación, tema clave, y realmente el marco a veces no es tan claro o no es tan habilitante para compartir datos de una forma que proteja la privacidad. Y finalmente algo de lo que todos hablamos mucho acá, que es la gobernanza de la inteligencia artificial, a lo que le podemos agregar otras tecnologías, digo, realidad virtual, realidad aumentada, pero esos van a ser uno de los desafíos que yo puedo ver para la próxima, durante la próxima década, no diría para la próxima década, sino durante los próximos 10 años. Gracias. Beatriz, adelante. Gracias. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias Pablo y al CETIS por la invitación y por supuesto felicitaciones por los 15 años. Un placer estar acá y compartir con los colegas este panel. Me fui anotando varias cosas, pero bueno, básicamente me toca hablar de política pública, me toca contarles y compartirles un proceso de producción de política pública concreto, que es el que encaré un poco cuando asumí en la agencia el 10 de marzo de este año, y que tenía que ver con un compromiso público que asumí, que es actualizar la normativa de protección de datos personales. Todos sabemos lo desactualizada que está, más allá de que es una ley robusta y que nos sirvió todos estos años. Hicimos un proceso que lo quiero describir brevemente porque me parece importante tanto el proceso como el contenido. Lo primero que hicimos fue ponernos a recopilar y a interactuar con autoridades de protección de datos personales de otros países y a recopilar los mejores estándares en la materia. Partíamos de un proyecto previo de la agencia, de una línea de base institucional, que fue un proyecto que se generó entre el 2016 y el 2018 y que perdió estado parlamentario, pero también necesitaba una actualización y una mirada de acuerdo a un nuevo estado de situación en la materia. Luego armamos unas mesas de debate, mesas de diálogo con diferentes actores. Muchos de los que están acá, no sé si todos, pero algunos han participado, pero estas mesas tenían que ver tanto con organizaciones de la sociedad civil expertas en estos temas, con cámaras empresarias, con organismos públicos, con provincias, en el marco del Consejo Federal para la Transparencia, una mesa con ex autoridades de protección de datos personales de la Argentina, profesionales, abogados y profesionales vinculados a la protección de datos. De allí salieron varias cuestiones. Hicimos una primera presentación el 30 de agosto en el Centro Cultural Kirchner con los lineamientos de un anteproyecto, y ese anteproyecto se sometió a una consulta pública que duró alrededor de un mes, en la cual recibimos, ahora tengo los números actualizados, y quiero decirles que hay un informe en nuestra página web sobre el proceso de consulta. Recibimos 173 documentos, opiniones de 123 participantes, es decir, 173 documentos, opiniones, y de todo tipo: ciudadanía, organizaciones sociales, organizaciones públicas y privadas, y también internacionales. Entonces,
Cerramos el proceso de consulta pública alrededor de mediados de octubre y hoy podemos decir, si bien informalmente le habíamos enviado el proyecto a Legal y Técnica, que como ustedes saben es la firma previa al presidente, formalmente se envió ese proyecto el viernes pasado, se escribió el expediente, tenemos un proyecto de ley, ya no hablamos de anteproyecto, hablamos de proyecto de ley, y este proyecto de ley, en vez de los 76 artículos que tenía el anteproyecto, tiene 80 artículos, y de esos 76 artículos hay 43 artículos que fueron pulidos, mejorados, modificados a partir de la consulta pública. Entonces, me parece que tenemos un proyecto de ley que además va a entrar en una lógica de interacción política en el Congreso de la Nación, y esa probablemente se ha modificado y se ha debatido allí, pero también sabemos que estamos trabajando sobre una de las ventanas que tiene que ver con estas reglas de juego normativas que nos tiene que durar muchos años, digo, ojalá nos dure 10, 15 años. Sabemos que el avance tecnológico muchas veces hace que algunas cuestiones nos queden viejas rápidamente, hay que tomar los recaudos para que así no sea, porque es un esfuerzo importante producir una normativa de este tipo, pero tenemos otras dos ventanillas sobre las que hay que trabajar si se aprueba este proyecto. Una es la de la reglamentación, donde podemos ser más taxativos respecto a algunos puntos, porque la reglamentación es un decreto, y de alguna manera puede ir materializando algunos puntos de la ley en cuestiones concretas, y después la tercera ventanilla son las instrucciones, los protocolos y las resoluciones de la agencia para poner en marcha, y por supuesto que esos instrumentos son aún más fáciles de ir actualizándolos, ¿no? Entonces, la idea es trabajar en un tablero completo desde el primer momento. Hay comentarios que por ahí eran muy valiosos y no fueron al proyecto de ley. Están en nuestro cuaderno de notas para la reglamentación, ¿no? Y así sucesivamente, por ahí algo muy puntual va directamente para inspirarnos en alguna resolución de la agencia. Entonces, tenemos este proyecto de ley concreto. Ahora vienen los tiempos legislativos y tiempos políticos, que también entran en otra lógica de la producción de las políticas públicas. Sí quiero decir algo respecto al convenio 108 modernizado. También una de las preocupaciones cuando asumimos en la agencia fue respecto a este convenio, que de alguna manera había algunas voces que decían que podía perder estado parlamentario, etcétera, etcétera. El convenio tuvo una primera ratificación por parte del Senado en el 2020, y un poco lo que hizo la agencia fue impulsar que se incorpore a la agenda de las comisiones de diputados, ¿no? Este convenio fue a la Comisión de Relaciones Exteriores en el mes de julio, y estuvo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, no sé si agosto o septiembre. Y finalmente se incorporó en la agenda del miércoles pasado para su tratamiento en diputados, y fue aprobado con 204 votos y 4 abstenciones. Creo que las 4 abstenciones correspondían a la izquierda, y nos da como el estándar, digamos, si se quiere, con una mirada más proteccionista, más reguladora, que tiene que ver con la mirada europea del Consejo de Europa, que tiene mucha relación con el reglamento europeo, por supuesto, pero que nos da también un buen estándar para un proceso de evaluación que hoy la Argentina está haciendo por parte de la Comisión Europea, lo que se llama el proceso de adecuación. Como ustedes saben, nosotros en el 2003 obtuvimos la adecuación, y a partir del reglamento europeo empezó otro proceso de evaluación que estaría concluyendo este año. Antes de entrar en algunos puntos específicos, y además digo, el documento del proyecto, el anteproyecto seguramente lo leyeron, el proyecto está en la web, está el informe, están todos los comentarios en varios anexos, pueden revisar todo ese material. Yo quería hacer una reflexión
acá el compañero me inspiró para pensar estos temas de los modelos de desarrollo y los modelos de regulación propios, o cómo Argentina se inserta en el mundo, o cómo este tema de la protección de datos personales, que Pablo dijo que era omnipresente, digamos, tiene que ver con nuestra vida de todos los días, y cómo desde el Estado argentino estamos pensando esto. A mí me parece que un tema fundamental para pensar los modelos de regulación tiene que ver con un concepto que a mí me gusta traer sobre la mesa, que es el de variedades de capitalismo, ¿no? En el mundo hay variedades de capitalismo, no hay un solo camino al desarrollo, sabemos que hay diferentes caminos. Nosotros pensamos que para nuestros países, que son países en desarrollo, el Estado es un motor fundamental del desarrollo. Hay otras variedades de capitalismo que tienen otras miradas. Nuestra ley de protección de datos se inspira en una ley más europea, que es la española, digamos nuestra ley actual, y hay como cierta tradición de regulación en ese sentido en nuestro país. Independientemente de esa tradición, nosotros tenemos que tener una inserción en el mundo muy inteligente, aprovechar muchas oportunidades. Sabemos que nuestra ley tiene que ser una respuesta a los desafíos del avance de la tecnología y de la economía digital, pero tiene que ser, digamos, y armonizar con diferentes estándares internacionales desde una mirada situada y soberana, ¿no? Entonces, nos parece que nosotros podemos ir conjugando y tener diversidad de instrumentos para diversidad de realidades. Y me parece que lo que esta ley le da a la agencia es la posibilidad de contar con estos instrumentos. Contar con estos instrumentos para regular de una manera inteligente, creo que la ley tiene una mirada positiva de la tecnología y una mirada de acompañar el desarrollo económico en este sentido. Pero también tiene en el centro la protección y la garantía de los derechos fundamentales, especialmente puesto los derechos en los titulares de los datos, ¿no? Entonces, este trabajo de ir haciendo converger diferentes miradas, diferentes modelos de desarrollo o variedades de capitalismo, como lo queramos llamar, y poder ir cosiendo un camino al desarrollo que sea propio, nos parece importante. Para eso, desde la agencia, nosotros tenemos una participación muy activa a nivel internacional. Lo primero que les quiero contar es que en la Asamblea Global de Privacidad, la Argentina es parte del Comité Ejecutivo y asumió el Subcomité de Dirección Estratégica. Eso es un subcomité que venía liderando Australia y que, bueno, estamos en el traspaso de los asuntos del subcomité y que va a pasar a liderar Argentina, y es una muy buena instancia porque es implementar el plan estratégico de esta Asamblea Global de Privacidad, que tiene más de 140 autoridades de protección de datos de todo el mundo y que tiene unos grupos de trabajo con muchos de los temas que se nombraron acá hoy. Yo no estuve en la jornada de todo el día de hoy, pero digo, desde inteligencia artificial, cooperación internacional, derechos de niñas y adolescentes, hay muchísimos grupos de trabajo que de alguna manera le dan densidad conceptual a este organismo de alcance internacional. El otro organismo que me parece también muy interesante y que Argentina es parte del Comité Ejecutivo es la Red Interamericana de Protección de Datos, y que además nos da la oportunidad de pensarnos como un modelo regional, ¿no? Como compartir experiencias a nivel regional y empezar a tener algunas convergencias allí. Sabemos que se están discutiendo varias leyes, Raúl recién nombró la de Chile, pero sabemos que Paraguay está discutiendo, está un poco frenado el proceso en Costa Rica, pero también hay allí una discusión. Hace muy poco se aprobó la de Brasil, la de Ecuador. Tenemos una comunidad como muy activa en estos temas
y nos parece que es importante pensar esto también desde la inserción internacional, desde la geopolítica, y acompañar procesos de desarrollo económico con esta mirada situada y soberana. Entonces, yendo un poco, y después por supuesto las preguntas que me hagan, quería contarles, primero les cuento algo que se incorporó en el anteproyecto y que tiene que ver con el nombre de la agencia. La idea es que la agencia se renombre como Agencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Me parece que es una demanda de la comunidad que es muy... que me parece que es muy legítima, ¿no? Me parece que es muy legítima y además hay varias autoridades en Latinoamérica y en el mundo con las dos funciones. Yo sé que es un tema muy discutido, pero me parece que le vamos a dar una oportunidad a ver si nos apoyan en el Congreso con este cambio. Y después, la ley pretende ponerse, por un lado, a la altura de los estándares y por el otro lado, darle la herramienta a la agencia para poder tener una intervención de calidad, ¿no? Cuando hay conflictos en términos a la protección de datos personales, que la intervención de la agencia tenga densidad, que realmente sea para mejorar, digamos, las prácticas, ¿no?, vinculadas a este tema. Y en este sentido, a mí me parece importante el tema de ampliar las bases legales, me parece importante el tema de sumar datos genéticos y biométricos como datos sensibles, me parece importante tener una protección especial para niños, niñas y adolescentes, me parece que esto es una preocupación de la ciudadanía en general y que la ley, digamos, que el Estado argentino le tiene que dar una respuesta a la sociedad en este sentido. Me parece importante el principio no solo de neutralidad tecnológica para que la ley nos dure muchos años, sino la de responsabilidad proactiva y demostrada. Me parece que hay algunas cosas interesantes respecto al ámbito de aplicación extraterritorial, a las nuevas figuras del delegado de protección de datos y al representante en el caso de empresas que no estén instaladas en el país, al nuevo registro de protección de datos personales, que un poco reemplaza este registro con una unidad que es la base de datos y que por ahí eso quedó hiper desactualizado porque es imposible tener un registro de todas las bases de datos que no sean bases de datos digamos, de las familias, por decirlo. Entonces, y se amplían las funciones de la agencia porque más allá de actualizar las sanciones, que yo creo que es un punto muy débil de la ley del 2000, tener otros instrumentos para intervenir, que no sean solo sanciones, que tengan que ver con capacitación, con promoción, con certificaciones, etc. Así que este es un panorama. Por supuesto que se me deben estar ocurriendo un montón de cosas más para compartir con ustedes, pero podemos luego hacer una conversación. Yo lo que quiero es cerrar con una mirada nuestra que es, digamos, sobre el rol del Estado. Nosotros creemos que el Estado tiene diferentes formas de intervenir, produce bienes y servicios, digamos, construye obras, rutas, infraestructura y también regulaciones. Las regulaciones son muy importantes, pero también son necesarias, digamos, que pasen a la acción concreta. Y para pasar a la acción concreta, el Estado, además de producir estas acciones estatales, tiene que tener capacidad estatal para ponerlas en marcha, de planificación, de implementación, de evaluación. Entonces, bueno, fortalecer la agencia como un organismo de regulación, pero también como un organismo rector, también hacia adentro del Estado, ¿no? Porque la agencia en protección de datos también tiene que tener una regulación importante de los diferentes organismos del Estado y poder concertar políticas con las diferentes provincias que también tienen una digitalización muy avanzada
y que requieren de mejores instrumentos para proteger los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, me parece que también está orientada esta normativa y esta propuesta a fortalecer este organismo y fortalecer una función esencial del Estado que tiene que ver con garantizar derechos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Les parece si abrimos a preguntas? ¿Público? ¿Tienen preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Si quieren yo disparo una. Allá. Sí, adelante. Es súper importante este tema y celebro que hayan organizado este panel. Gracias a todos los expositores. Un poco reflexionando sobre datos personales. Primero, Beatriz, celebro que ya ha habido una consulta pública sobre el anteproyecto, ¿no? Me hubiese gustado particularmente y personalmente que sea más extenso el plazo. Entiendo los tiempos también de la política y que necesitaban cerrar el año con esto, pero bueno, también como asesora de la industria digital, a veces fue difícil, ¿no? Como tratar de llegar a consenso sobre ciertos comentarios, pero bueno, creo que se llegó como al punto de poder ofrecerles a la agencia nuestro punto de vista, un poco tomando lo que Pau decía y también Raúl. Me parece que es súper importante al momento de pensar una regulación, pensarlo desde estas dos miradas, ¿no? Por un lado, la economía basada en datos, que yo diría más que economía basada en datos, la sociedad basada en datos, que no necesariamente son datos personales, pero bueno, también incluye datos personales. Y por el otro lado, esto que un poco Pau marcaba de la privacidad como derecho fundamental. Yo creo que ahí, y un poco trayendo el otro panel que hablábamos de propiedad intelectual, en donde veo que la legislación está como mucho más atrasada, lamentablemente, en protección de datos no me pasa, yo siento que estamos tratando de adaptarnos constantemente, e incluso por más que tenemos una ley del 2000, la agencia, ¿no? En todo este proceso que fue haciendo, fue tratando de, con sus disposiciones, brindar lineamientos para adaptarse a las nuevas tecnologías y para un poco marcar de qué manera había que tratar los datos, y eso lo celebro. Y esto que vos decías, Beatriz, de que la mirada de la agencia es poder proyectarse así en adelante, me parece que es súper importante en una economía digital como la que hoy tenemos y que nos atraviesa en la sociedad de la información. Así que un poco nada, reflexionando sobre eso, ¿no? Como que rescato esto y celebro que estemos acá reunidos hablando de esto, celebro que haya un proyecto de ley y bueno, que haya para adelante una mirada al futuro que nos espera en este tratamiento de datos. Gracias. Están recansados. Viernes. Caro tiene una pregunta. Muchísimas gracias. Creo que todo el conversatorio, digamos, la mesa dio una perspectiva, digamos, amplia, digamos, del problema. Y es cierto, digamos, que, o sea, el título, digamos, es privacidad, digamos, ¿no? Y obviamente privacidad y datos personales están muy relacionados, pero también hay se dijo, y ustedes lo dijeron, y me gustaría como indagar un poco más, en cómo hacemos, digamos, para compatibilizar, digamos, prácticas, o sea, quizás el derecho es uno, pero las prácticas de lo que queremos con una interoperabilidad global de Internet versus después las aplicaciones locales, en fin, cómo se puede hacer, digamos, los modelos y esos modelos de agencias que son transversales, que tienen que ser transversales dentro del Estado, de la sociedad, de los sistemas subnacionales, pero también, digamos, armonizarlo un poco más, quizás no tenemos un ámbito regional, digamos, como más consolidado como puede tener la Unión Europea, digamos. No sé, estoy pensando en esas claves, digamos, ¿no?
como preguntas y que siempre se me dispara como esto de que tenemos como regímenes de autoridad, tenemos regímenes y de poder que no necesariamente confluyen necesariamente en este tema, porque tiene tanto poder el sector privado, y tiene autoridad también, pero tiene mucha autoridad en los estados, y los estados tienen la autoridad regulatoria. Entonces, digamos, está dividida, digamos, eso por eso, digamos, para mí es un problema filosófico interesantísimo y de política pública muy jorobado, digamos, porque no querés regular algo en un centro particular que después te inhabilite, por ejemplo, eso otro que querés, que si querés proteger tu dato, el dato personal de un ciudadano argentino, pero al mismo tiempo querés favorecer a una empresa argentina para que exporte servicios. Entonces, esas tensiones creo, digamos, que están aún, digamos, con los avances en el proyecto de ley actual, que tenemos ese enorme desafío, digamos, por delante, pensando en esta, y ahora que Argentina también está en la Global Privacy en este rol también, y la implementación de cómo pensar estos temas en relación. Puedo agregar como una vuelta de tuerca a lo que dijiste, porque me quedé pensando, la ONU, Ana, sacó un informe hace poco, está colgado en la página web de la ONU, se lo pueden bajar, el último informe de privacidad, lo leí, me pareció muy bueno, porque es como que toma los estándares iberoamericanos del 2017, el GDPR, los principios de la ONU, y 3 textos más. ¿Cuáles más? No sé. Sí, unos cuantos. Bueno, agarra todos los textos internacionales, el convenio 108 modernizado, los compara todos con cuadros comparativos muy útiles a nivel de consentimiento, interés legítimo, derecho a acceso, y encuentra un montón de patrones comunes. Entonces hay una convergencia muy fuerte hoy en día a nivel regulatorio, a nivel internacional, y cuando yo lo veo, ahora me encantaría oírlos a todos, pienso que están estos modelos que son todos muy parecidos, y eso como que ayuda a la regulación, porque hacer todo parecido, yo me imagino, el dato fluye de un lado para el otro y uno quiere tener la misma regulación. Lo que querés evitar es que te digan acá el dato es azul, pero cuando cruza la frontera que se ponga rojo, ¿no? Entonces, obviamente que hay puntos y comas y un montón de diferencias entre el GPD, GDPR, si te pones en la letra fina hay muchas diferencias, pero veo todas estas, y estos detalles también los veo, pero justo la oía a Beatriz contar que Argentina está en el comité de la red iberoamericana y el de estrategia, y que es importante que Argentina participe en estos foros internacionales, y empezás a encontrar un montón de elementos comunes, y mi pregunta es, ¿qué opinan de esta convergencia? ¿A dónde vamos? Un poco siguiendo lo que preguntaba Caro, ¿no? ¿Cuál es el problema con las diferencias? No, contarles que cuando yo asumí mi mandato... Más cerca. Hola, ¿ahí? Sí. Que cuando yo asumí mi mandato, bueno, una de las cosas que nos pareció con mi equipo que estaba interesante para trabajar es el tema de la cooperación y de la armonización, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer son reportes, informes que tenemos que hacer cada X tiempo, donde presentamos un poco lo que pretendemos, o sea, hacia lo que queremos llegar. Y bueno, y así fue como que el primer informe que presentamos tenía que ver con cooperación internacional. Y entonces tomamos el ejemplo de Iberoamérica, porque Iberoamérica tuvo un proceso súper interesante de cooperación, más tratándose de lo que somos en Iberoamérica, que somos como países totalmente aislados, todo es lejos, no tenemos un sistema regional como tiene Europa, que se apoyan entre ellos y que además todo parece estar más afín, por más que haya las diversidades, porque cada pueblo tiene sus diversidades y hay que respetarlas, pero nosotros somos muy distintos. Pero Iberoamérica es un proceso súper interesante en el cual se puede percibir que los rasgos del sistema europeo de protección de datos, más allá de la adecuación que tiene Argentina y que tiene Uruguay, como que trasundan en los textos de las diferentes normas. Por ejemplo, la norma brasileña es una norma que es muy, muy en el estilo del GDPR, ¿no? Bueno, entonces, lo que les iba a contar es que, la intencionalidad era ir hacia la cooperación y hacia la armonización internacional. Entonces, ese fue nuestro primer informe, pero luego cuando fuimos al segundo informe dijimos, bueno, ¿cómo podemos profundizar? Entonces pensamos, bueno, ahora vamos a sacar algo que tenga que ser como que los fundamentos basales de lo que son los sistemas de protección de datos y privacidad. Y ahí fue como fuimos a los principios. Entonces pensamos en los principios como una manera de dar sustento a
lo que serían los procesos de cooperación y de armonización. Y en ese sentido es que entra lo que comentaba Pablo, ¿no? O sea, tomamos varias disposiciones normativas internacionales, asumimos varios principios, tratamos de que fueran todos, y entonces hicimos este estudio, que es público, se los puedo pasar, pero también está en la web de la Relatoría de Privacidad de las Naciones Unidas. Ese comentario, o sea, como una primera manera de trabajar en eso, y la idea nuestra es poder trabajarlo a nivel global, lo que hicimos es empezar a ver, bueno, cuáles son los puntos sobre los cuales podría haber un acuerdo. Y buscamos los puntos en los que hay un acuerdo en los distintos instrumentos normativos que nos parecieron que eran los más trascendentes regionales, ¿no? Que más se aplican. Gracias, Raúl. ¿Vos querés decir algo? Paula también. Muchas gracias. Bueno, como mi primera intervención la usé en otra cosa, quiero aprovechar para felicitar a Beatriz y a todo el equipo de la agencia. Están aquí hay un par de colegas, Julián, Camila también, por el trabajo que hicieron. Creo que el objetivo era terminar este proyecto y lo hicieron, así que es un check. Y también, bueno, agradecer la oportunidad que tuvimos de hacer comentarios y de participar. Esto sigue, o sea, obviamente hay varios de los comentarios que hicimos que nos parecían relevantes para mejorar el proyecto, que no están en el proyecto actual, pero bueno, ahora viene la discusión parlamentaria y ahí trataremos de incidir llevando nuestros planteos. Esto tiene que ver con la pregunta que tú hacías, Pablo, de la armonización, o sea, y también tiene que ver con lo que yo decía antes de cómo podemos ser más eficientes en el desarrollo de políticas. Porque, por ejemplo, el GDPR se ha convertido en un cuasi estándar para nuestra región, ¿no? Entonces sabemos, si vemos todas las discusiones y si vemos, Beatriz mencionaba la ley de Ecuador, en la que yo participé bastante, a través de ALAI en las discusiones, tanto así que me dieron después un certificado de agradecimiento de mis cosas. Me dieron un certificado, me pareció muy bonito eso, certificado de agradecimiento a las contribuciones que habíamos hecho al proceso. Y ahí, tanto en la ley del proyecto de Ecuador como en otras, arrancamos siempre de proyectos que tienen desviaciones grandes del GDPR. Y después esas desviaciones empiezan a desaparecer en la discusión, ¿no? Entonces ya sabemos que hay cosas que estaban en los proyectos que después no terminan aprobándose. Pero ya sabemos, porque lo sabemos de otras experiencias. Entonces, y nos está pasando ahora en Chile también. Entonces todo va convergiendo después. Y está bien que los países tengan la capacidad y la posibilidad de ajustar los marcos legislativos a realidades propias, al contexto legal. Hay muchas leyes que existen en cada uno de los países, bueno, que hay que hacerlas, encontrarse de una forma armónica. Pero bueno, uno de los puntos que ya lo hemos discutido con Beatriz en este proceso, el tema de las multas, ¿no? Empezamos en la ley de Ecuador, en la ley de Chile, en la discusión en Brasil, empezamos desde lugares que eran muy parecidos a lo de GDPR, que en ese punto específico es una realidad que no se ajusta a la realidad de América Latina. Entonces, bueno, después creo yo, y espero que así suceda también en la discusión parlamentaria en Argentina, que bueno, que vayamos también, que recorramos el mismo camino. Entonces, eso es lo que yo pienso que a veces, si somos conscientes de esa armonización que se ha ido dando de facto, podemos aprovechar y aprender mucho más de los procesos, ¿no? Es hasta curioso que estemos discutiendo en el mismo momento temporal, los mismos temas, ¿no? Tanto así que en algún momento hasta uno tiene riesgo de confundirse con los nombres de las contrapartes, ¿no? Pero vamos avanzando. Algo que quería agregar, o sea, nosotros nos interesa, nos parece muy bien que se fortalezca el regulador, como dicen algunos, que el regulador tenga dientes para hacer para trabajar en el cumplimiento de la ley. Para eso necesita recursos. También está bien que haya medidas de enforcement como las multas, y que las multas sean significativas. Las empresas, por lo menos las empresas que nosotros representamos en ALAI, quieren hacer las cosas bien. O sea, que no es que estén preocupadas por esto porque tienen miedo de
de que vayan a ser multadas una cantidad de veces, sino, pero siempre existen los riesgos de cometer errores y ser multados, y eso además forma parte de los análisis de riesgos y de los liabilities que uno que tiene que asumir cada una de las empresas como potenciales liabilities, y todo eso incide en el mundo económico. Pero lo que termina pasando, y lo dijo Fer hoy en su panel, Fer, ¿no, verdad? Sí, me confundo. Cuando lo dijo, después lo que termina pasando es que las empresas grandes, que son las que tienen más recursos, son las que después pueden cumplir con los requisitos. Y entonces después, cuando las reglas son demasiado estrictas, terminan haciéndole la vida más compleja a las MIPYMES. En algunos de los casos que ni siquiera saben de cómo aplicar la ley, lo cual también abre toda una puerta a todo el tema de capacitación y de educación necesario. Aún incluso en Chile, que estamos discutiendo fórmulas de multa más bajas que en Argentina, significativamente, si uno piensa que una MIPYME le puede multar con algo equivalente al 2% de la facturación anual de esa MIPYME, MIPYMES que probablemente ni siquiera tienen renta, que están tratando de sobrevivir o que están reinvirtiendo todo lo que generan para poder crecer, ¿no? Son realmente impactos muy severos en esas economías. Pero sí, bueno, estamos a favor de los reguladores fuertes, de reglas claras, todo eso da certeza para el funcionamiento del negocio. Lo último, alguien lo decía, Silvana, es una sociedad basada en datos, una economía basada en datos, tenemos que aceptarlo y para eso necesitamos que los datos fluyan, con garantías, como decía Paula, pero que los datos fluyan. Hay actividades que no son ilegales, como la publicidad. La publicidad no es una actividad ilegal, no hay razón para poner límites a eso, siempre y cuando se haga con el respeto a las garantías de los usuarios cuyos datos están siendo manejados. La publicidad más targetizada o más dirigida es una oportunidad enorme también para las empresas chicas, porque las empresas grandes pueden hacer avisos en la televisión o en el Super Bowl, ¿no? Que es el segundo más caro de la televisión mundial. Pero las empresas chicas no pueden, y si tienen $100 se puede usar bien, correctamente esos $100 para hacer una publicidad que dé resultados. Entonces eso también lleva a lo que hablaba antes del impacto no deseado de algunas políticas, y de otra cosa que no había mencionado que me parece importantísimo, lo hablábamos hoy en una reunión anterior, la necesidad de hacer los RIAs, bueno, ¿no? RIAs. O sea, los análisis de impacto económico de las medidas antes, la evaluación de impacto antes de que se tomen, que ahí eso no es una práctica habitual en América Latina, que deberíamos impulsar, era una de las líneas de acción que discutíamos, para que haya más discusión de políticas basadas en evidencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Un poco respondiendo a todas las preguntas, primero sí, fue poco tiempo, pero bueno, el proyecto anterior tuvo 2 años de discusión y después 2 años en el Parlamento haciendo la siesta, y adoptamos una estrategia diferente que tenga como eje las efectividades conducentes y aprovechar ventanas de oportunidad. El año que viene es año electoral, por lo tanto es complejo, y hicimos una estrategia que tenía que ver con esto, con poco tiempo, también sabiendo que partíamos de que había habido discusiones previas, ¿no? Así que y yo creo que también son aprovechar las oportunidades y los momentos. Probablemente hubiéramos tenido mayor riqueza, pero quizás menor empuje concreto de someter rápidamente esto a una interacción política, porque una de las cosas que también me parece importante, el panel se llama Políticas Públicas, es saber que la producción de políticas públicas no es solo tomar decisiones sobre evidencia, sino que también es interacción política. Muchas veces no tenemos la mejor ley en términos, si quieren, científicos, pero tenemos la mejor ley de la democracia, que tiene que ver con las preferencias de actores diversos que persiguen intereses diversos, ¿no? Entonces, me parece que ese capítulo de la producción de las políticas públicas también tiene que estar presente más allá de las cuestiones científicas, académicas, de miradas de modelos de negocios y de desarrollo.
Entonces nada, eso como para contarles esa decisión que se tomó conscientemente, no fue algo que nos dimos cuenta, uy, re poquito tiempo, y sí, sabíamos que era poquito tiempo. Después, Carolina, ¿no? Es difícil, las relaciones de poder son complejas, las relaciones de poder, lo que muchas veces llamamos los politólogos la correlación de fuerzas entre los estados y las grandes empresas, y no es fácil. Sabemos que muchas empresas tienen más poder que muchos estados, tienen más presupuesto que muchos estados, y eso hace que uno se mueva, digamos, con herramientas y en ámbitos a veces acotados. Más allá de eso, me parece que son las reglas de juego de este siglo, y creo que también hay como esta cuestión de que mucha globalización, pero de algún modo un resurgimiento de los estados nacionales con cierto poder para tener reglas de juego, cuestiones regionales. Entonces sí, es verdad que hay un juego de poder, y también creo que esta cuestión, si es público o privado, creo que hay que ir hacia esa articulación público-privada. Me parece que también la experiencia nos lleva a decir que el desarrollo, que estos caminos al desarrollo o que mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo tiene que ver con que nos pongamos de acuerdo y tengamos estas estrategias público-privadas. El Estado tiene una responsabilidad, y siempre sabemos, digamos, hay algo que está claro, que también, digamos, el interés que persigue el Estado tiene que perseguir el interés común, y por supuesto que el mundo privado y las empresas también tienen sus intereses, y también a veces tienen interés común, me parece que también pueden colaborar con la construcción y el mejoramiento de la calidad de vida. Pero bueno, me parece que está claro que el mapa de poder va cambiando, y que en muchos estados, digamos, si bien pueden poner reglas de juego y las democracias, digamos, funcionan, esas, digamos, uno tiene que tener una mirada que no sea naif, ¿no? En ese sentido, ¿no? Me parece que eso es importante. Y respecto un poco al comentario de Pablo de la armonización, nosotros estamos convencidos con este tema de la armonización. Me parece que hay como tradiciones a veces en los países respecto a modelos regulatorios o a normas, pero más allá de eso, creo que tenemos que trabajar en armonizar y en poder construir como un relato y una forma de intervención y una forma y procedimientos concretos que nos permitan diálogo con todos los actores, que me parece fundamental, y, digamos, en base al interés común y a generar mejores condiciones de vida, una decisión del Estado con cierta autonomía. Pero bueno, esos eran como mis comentarios. Muchas gracias. Pero muchísimas gracias, esperamos vernos de vuelta dentro de 15 años para festejar los 15 años de CETIS. No, dentro de 10. No, también antes, y bueno, para discutir la reforma de la nueva ley. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.